que no puede. Entonces, Sería comenzando. una pregunta. ¿Sí? No, disculpe, un poco distraído por el horario de esta semana. ¿A qué hora son los horarios para las clases de ayudantía o de De, laboratorio? No sé. ayudan- de De 7 a ayudantía va a 1. ser a las 12. A las 12 son ambos horarios, martes y jueves. Martes laboratorio y jueves sería pizarra. ¿No era el día viernes? Era el día viernes, pero varios no podían en el horario de la noche. Y peor en este frío. Así que se trasladó para el día jueves. Entonces, martes y jueves. Sí, martes y jueves a las 12, ambos. Ok, yo no tenía idea que hoy día íbamos a pasar clases, yo solo pensaba el martes. Sí, martes es el oficial, pero los jueves es opcional para aquellos que les haga falta en algún ejercicio o no le hayan entendido al ingeniero, entonces pueden consultarme los días jueves, ¿no? Eso. Ok, Mm. gracias, Julia. Dentro de su examen va a haber una pregunta de centro de masa, ya. Entonces, centro de masa, centro de gravedad, centroide, vienen a ser prácticamente lo mismo si hablamos del mismo centro gravitacional, ¿no? Entonces, nosotros vamos a conocer las figuras conocidas como ser el cuadrado, rectángulo, que vienen a ser los mismos para el cálculo de área. ¿Ya? ¿Ya? El área sería base por altura. Ahora tenemos el triángulo, que viene a ser base por altura entre 2. Vamos a recordar lo que son las áreas de la figura. Y el área de una circunferencia, que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Ya, ¿qué sucede cuando nos dan el diámetro? No hacemos más que dividir entre 2, ¿no? El diámetro viene a ser todo esto, ¿no? Todo eso. Y el radio vendría a ser la mitad, ¿no? Este vendría a ser. Entonces, por eso es que el diámetro se divide entre 2 y si nos dan diámetro, directamente aplicamos la fórmula del diámetro, ¿no? Pi diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Ya? Ahora, para poder hacer este tipo de ejercicios, que prácticamente vienen a ser como un conjunto de figuras compuestas, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí hay un triángulo, aquí hay un cuadrado, hay una circunferencia, entonces tengo que hallar el centro de gravedad de esta figura completa, ¿ya? Yo sé y se conoce de que los cuadrados, el centro de gravedad va a estar a la mitad, ¿no? Vamos a ver. ¿Ya? Se conoce que de un cuadrado el centro de gravedad en X, por ejemplo, de aquí, va a estar a la mitad, ¿no? Entonces aquí va a ser X medio, ¿no? Y para este lado igual, ¿no? Y medio. Ay, perdón. Y medio. ¿Ya? Ese sería para el caso de un rectángulo. Ahora, para el caso del triángulo, vamos a trabajar con triángulos rectángulos porque como es más fácil de hallar su centro de gravedad, siempre va a estar ubicado a 1/3 del ángulo recto, se puede decir, ¿no? Y del origen. Por ejemplo, acá yo tengo lo que son mi ángulo recto de 90 grados y hacia el eje X va a estar 1/3 de X va a ser el centro de gravedad y a 1/3 de la altura va a ser el centro de gravedad en Y. Esto sería en Y y esto sería en X, ¿no? En X. ¿Qué X? El XG. Eso significa como que el X del centro de gravedad, el Y del centro de gravedad aquí. ¿Ya? Ahora en la circunferencia, su centro de gravedad siempre va a estar en el punto medio, ¿no? Que viene a ser comprendido entre los dos radios, ¿no? Ahora, ¿cuál es la complicación que hay en el cálculo del centro de gravedad cuando se mueven los ejes? Si ustedes se dan cuenta, si me ponen el eje en el origen, yo ya sé por simple impresión que va a ser X medio. Un ejemplo. Si este cuadrado
es de 4 por 4, el centro de gravedad va a estar ubicado a 2 de X y 2 de Y, ¿no? O sea, si yo lo anoto en coordenada, va a ser 2,2, ¿no? Toma en cuenta que un punto siempre, de lo siempre, se va a escribir las coordenadas X primero y luego las coordenadas Y, ¿no? Siempre, ¿ya? Y cuando yo trazo un eje en alguna circunferencia, el punto donde intersectan los dos ejes viene a ser el origen. El origen es el punto 0, 0. ¿No? Eso lo deben estar avanzando en cálculo, ¿no? ¿Ya? Ahora, si de aquí va a ser el origen y me dicen que el ángulo de cada lado es 4, el lado es 4, entonces aquí va a estar la coordenada para X 4, ¿no? Para Y 0. Eso para que nos vayamos ambientando, porque en los ejercicios que les da el ingeniero, no se los da así como está acá, ¿no? Por lado, 30 centímetros, 15 centímetros, no he visto así. Lo que he visto es que se los da por coordenada, ¿ya? Entonces vamos a ir ambientándonos al sistema de coordenada para tratar de ubicarlo, ¿ya? Ahora, ¿se entiende esa partecita de implementar el sistema de coordenadas en las figuras conocidas? De ahí, si le van a entender, no va a ser difícil cuando vayamos a hacer lo que son figuras compuestas. ¿Ya? Entonces, vamos yendo con lo que es la figura del triángulo. ¿Ya? El centro de gravedad se dice que está a 1/3 del origen o del ángulo recto. ¿Ya? Del origen en el caso de que el eje de coordenadas esté ubicado de esta forma, ¿no? Porque puede estar ubicado acá también, ¿no? El eje de coordenadas. Puede estar aquí, ¿no? Ahí puede estar la Y y el centro 0, 0 va a ser aquí, ¿no? Entonces, a eso me refiero de cuando ustedes no se pierdan cuando le cambien un eje, ¿no? Si lo ponen aquí, ¿qué va a suceder? Cuando yo vaya a trazar el XG, hacia la izquierda va a ser negativo, hacia la derecha positivo, ¿no? Vamos a recordar los ejes. Ya. Cualquier eje y donde sea que se los coloque, ustedes tienen que saber que para la izquierda, si ustedes recorren para la izquierda, aquí siempre va a ser negativo. Aquí siempre va a ser positivo. Aquí positivo y aquí negativo. ¿Ya? ¿De qué estoy hablando? De las coordenadas en Y para este lado y de las coordenadas en X para este lado. ¿Ya? Si me trazan la coordenada en este punto, una coordenada aquí, entonces mi centro de gravedad, vamos a ponerle el triángulo que valga 6, ¿ya? Aquí va a valer 6. Y aquí va a valer, vamos a ponerle 4, ¿ya? Si yo les digo, hállenme el centro de gravedad del triángulo con respecto a este eje, ¿cuál va a ser su centro de gravedad? Para X es 1/3 del ángulo recto, es decir, aquí, ¿no? Ahí. Si esto mide 6, 1/3, ¿cuánto sería? Empecemos por ahí, matemática básica, ¿ya? ¿Cuánto es 1/3 de 6? 2. 2, ¿ya? Significa que está el centro de gravedad a 2 del ángulo recto, ¿no? Entonces, si me dicen ubicar respecto a este eje, ¿cuánto va a valer aquí? Menos 4. Menos 4, ¿por qué? Porque estoy recorriendo hacia la izquierda partiendo desde este eje, ¿no? Está bien. Entonces, para X, menos 4. Y para Y, suponiendo de que esto vale 4. 1/3 de 4, ¿cuánto es? 1,33, ¿no? 4 entre 1,33. Hasta aquí va a ser 1,33.
Entonces yo puedo decir que el centro de gravedad está en el punto y tengo que aprender a anotarlo, ¿no? El punto para X, primero la X, menos 4. Y para Y, 1,33. ¿Mm? Y- Iba a empezar a explicarles directamente con la figura compuesta, pero me di cuenta que es necesario que le entiendan primero las figuras básicas y luego ya pasamos a lo que son las figuras compuestas. ¿Se entendió el tema del triángulo? Para que pase lo que es a la circunferencia, que la circunferencia ya es un poquito más complicado cuando se trata de mitad de una circunferencia. Voy a explicarles uno más, a ver, del triángulo, ¿ya? Y el cuadrado no lo entendí bien, auxiliar, disculpa. Ya, ahorita nos vamos a ir al cuadrado de nuevo. Ya. Nos vamos a quedar con esa fórmula, memorícensela, yo creo, ¿ya? Solo tienen que saber que para los rectángulos es a la mitad y para los triángulos es 1/3, ¿ya? Con eso nos vamos a la siguiente página, que tengo una página en blanco justamente para explicarles ese tema. ¿Ya? A ver. Primero tenemos el rectángulo. ¿Ya? Vamos a trazar los ejes de coordenadas donde a ustedes se les antoje, porque el ingeniero lo va a poner donde ellos quieran. ¿Ya? Ustedes tienen que aprender a no complicarse con el tema de las coordenadas. ¿Ya? Si yo lo pongo, a ver, a la mitad, suponiendo que eso está a la mitad. ¿Ya? Supongan que está a la mitad. ¿Cuál va a ser mi centro de gravedad? Empecemos por ahí. Se supone que el centro de gravedad está a la mitad de cada cuadrado, ¿no ven? El centro de gravedad siempre va a estar de un cuadrado. Ahí, por ahí tenía que pasar. Supongan que el eje de coordenadas pasa por ese punto, justo por el centro de gravedad. Entonces, mi centro de gravedad con respecto a ese eje, ¿cuánto va a valer? Si pasa por ahí, exactamente. 0. Porque respecto a ese eje, no me tengo que mover a ningún lado y justo por ahí es el centro de gravedad. Centro de gravedad lo vamos a anotar de esta forma, ¿ya? Y coordenada en X, el centro de gravedad es un punto que compone por una coordenada en X, la X lo vamos a denominar X sub G, y la Y sub G, ¿ya? Entonces, respecto a este eje de coordenada, el centro de gravedad va a ser 0, ¿no? Ahora, si yo trazo otra coordenada, otro eje, ¿no? A ver, de otro color. Ahora, respecto aquí, respecto a este eje, el eje Y nomás lo cambié. ¿Cuánto va a valer? Este es el eje Y, este es el eje X, ¿no? ¿Cuánto va a valer ahí? Ubico, ¿no? Primero, el centro de gravedad en X está aquí, pero para llegar a mis coordenadas que yo estoy planteando, para X, ¿cuánto sería? Para X tengo que recorrer, por ejemplo, si aquí el cuadrado va a valer 4, ¿no? La mitad sería 2. Entonces, respecto a este eje, el punto de coordenada sería, ¿no? Del centro de gravedad, para X tengo que recorrer 2 hasta la mitad, ¿no? Aquí hay 2 y hasta aquí hay otros 2.
Entonces, para X, ¿qué hago? Recorro los dos. Y para Y, ¿cuánto tengo que recorrer? Nada, ¿no? Está sobre el eje X, ¿no? Perdón. Para X nada, ¿no? Primero se anotan las X, 0, entonces para Y serían 2. A ver, donde sea puedo poner otro eje, ¿no? A ver. Aquí. Pongamos acá abajo. Ahí va a estar el eje. Y voy a cambiar totalmente. El otro eje en Y va a estar acá. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Mi centro de gravedad ahora va a estar ubicado ¿dónde? ¿Dónde se ubica el centro de gravedad? ¿Se están ubicando o ya se perdieron? Menos 2 y 2. Ok, aquí es el origen y para llegar al centro de gravedad del cuadrado que está aquí, ¿qué hago? Voy hacia la izquierda en X, ¿cuánto sería? Menos 2, negativo, hacia la izquierda. Y si voy hacia arriba, positivo, ¿no? Menos 2, 2. Entonces, ¿se entendió? Sí, se entiende. Ahora sí, vámonos a la parte del triángulo primero, ¿ya? ¿Y el 0,2 por qué, señor? Porque ubicamos el centro, el eje en este punto acá, al lado izquierdo. Entonces, para X no tengo que recorrer nada. Ya, perdón, estaba al revés, ¿no? Ya, para X lo que yo hice ahí fue recorrer 2 hacia la derecha, en este caso sería positivo, y para Y sería 0, ¿no? Porque está sobre el eje X. Ya, si tienen duda o si me equivoco de esta forma, me dicen, no hay ningún problema. ¿Ya? Trazamos el eje de coordenada en este punto y hacia la derecha, como es positivo, lo ponemos el 2, siempre las X a este lado y la Y a este lado, ¿no? Y como para Y no tengo que subir ni bajar nada, entonces 0, ¿no? Y nos ubicamos acá. Entonces, lo que consiste en realidad es, desde el eje de coordenada hasta el centro de gravedad, ¿qué distancia tengo que recorrer? ¿De qué punto a qué punto me voy? ¿Ya? Vámonos primero al triángulo, a ver. Quiero que le entiendan todos los ejes posibles que se les puede poner al ingeniero. Ya, suponiendo que tenemos ese triángulo. Ya, el eje de coordenadas le pueden poner donde ellos quieran, se lo repito de nuevo. Ya, el Y puede estar acá, puede ser el eje aquí. Ya, ahí la coordenada Y. Ya, puede ser ahí, puede ser aquí. ¿Ya? Puede ser en el medio, justamente, puede ser. ¿Ya? Puede ser que justamente se pase de listo el ingeniero y bueno, se lo coloque arriba, ¿no? La coordenada en X. ¿Ya? ¿Ya? Entonces puede ser que el origen llegue a ubicarse aquí arriba, digamos. Ese es el punto 0, 0. En este caso. Ahora para el eje naranja, aquí sería el punto 0, 0. Para el eje rosado, aquí sería el punto 0, 0. ¿Ya? Entonces, los ejes de coordenadas X y Y en una figura se lo pueden colocar en cualquier lugar. Donde ustedes tienen que ubicarse y siempre va a ser dato es el centro de gravedad de cada figura. ¿Ya? Sabemos que el centro de gravedad de una figura triangular siempre va a estar a los 1/3 de ángulo recto. Aquí está el ángulo recto y aquí esta línea se divide en 3 primero y a los 1/3 va a estar aquí.
Lo mismo acá, esta línea se va a dividir en 3 y va a pasar por los 1/3 de acá. Ya. Este es el centro de gravedad del triángulo, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es partir de mi punto, de mi eje de coordenadas, es decir, si parto desde el verde, por ejemplo, comencemos, tengo que medir hacia qué distancia voy a llegar al centro de gravedad de la figura. ¿Ya? A ver, primero el más fácil, que lo conocemos y a simple vista se conoce, es la coordenada rosada, ¿no? El eje rosado. Que tenemos ahí el conocido, ¿no? Está los 1/3. Si esto, el triángulo va a medir, por ejemplo, a ver, le vamos a poner, para que sea fácil, 12. Y aquí le vamos a poner 6. ¿No? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que este se va a descomponer, ¿no? 4 aquí, 8 y 12, ¿no? Para X, ¿no? Estoy dividiendo los ejes de coordenadas. Aquí lo mismo, pero acá va a ser 2, 4 y 6, ¿no? En partes iguales. Ahora, cuando yo quiero ubicar según el centro de gravedad de la coordenada rosada, el centro de gravedad va a ser ¿a qué distancia? 4 para X, ok, la nota el 4, positivo porque va hacia la derecha, y 2 para Y, positivo porque va hacia arriba. Ya. Ahora, ¿qué sucede en la coordenada verde? Nos vamos en la verde. El eje de coordenada está aquí, ¿no? Para arriba va a ser positivo y para abajo negativo. Entonces, como la figura está hacia abajo, la coordenada en Y va a ser negativa. ¿Ya? Vamos viendo eso. Entonces, ¿qué coordenada tengo que seguir para llegar a este punto? Esta coordenada en Y está a la mitad. Si esto vale 12, aquí va a valer 6 y aquí va a valer 6, ¿no? ¿Ya? Entonces, para ir al centro de gravedad, hasta aquí yo voy a tener 6, ¿no? 6, para que lo vayan. Voy a borrar con el chip. Hasta ahí va a valer 6. ¿Y qué voy a hacer ahora? Para llegar a este punto de 4 a 6 hay 2, ¿no? Entonces, pero ¿hacia qué lado estoy recorriendo en X? Hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, va a ser menos 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Me lo puso el eje de coordenada a la mitad del triángulo, pero ese eje de Y estaba, a la mitad sería 6, ¿no? Entonces, como el eje de coordenadas me indica hacia el centro de gravedad que tengo que tomar, ¿cómo sería? Del 6 recorrer 2 para la izquierda para llegar hacia el centro de gravedad. Ahora vamos con lo que es las coordenadas en Y. ¿Ya? Aquí es el punto 0, 0. ¿Ya? Y tengo que bajar para llegar hasta este punto, ¿no? ¿Cuánto tengo que bajar? Esto mide 6, entonces voy bajando 2 y 4, ¿no? Aquí sería, voy bajando menos 2 y aquí sería menos 4. Menos 4. ¿Vieron? Entonces las coordenadas en X y Y me salieron negativas porque está hacia abajo del eje, ¿no? Ahora vamos con la coordenada a un lado la naranja, ¿no? Entonces el centro de gravedad estaría ¿dónde? ¿Me pueden decir? Eso está más fácil, ¿no? El más complicado era el verde. 4,2. Ya, 2. Y ahora el tema de los signos. ¿Está bien? X sería hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativo, ¿no? Aquí es 0, 0. Y si quiero llegar a este punto, tengo que recorrer para la izquierda
Entonces es negativo, ¿no? Y como tengo que subir, va a ser positivo en Y. ¿Se entendió? Si le entendieron a esto, cualquier figura compuesta que ustedes vayan a hacer, que tengan cuadrados y rectángulos y triángulos, lo van a poder hacer con cualquier eje que se lo ponga, ¿no? Menos 8,2 sería. Ah, sí. Acá hay 4. Está bien. Menos 8. ¿Por qué menos 8? Su compañero se dio cuenta. Porque cada segmento mide 4, ¿no? Aquí mide 4. Aquí mide 4. Aquí mide 4. Por eso el lado del triángulo mide 12, ¿no? Entonces, si yo voy recorriendo 4 acá y 4 acá, sería 8. Y como voy hacia la izquierda, sería menos 8. Correcto. Está bien. Menos 8 y como aquí estoy subiendo 2, entonces por eso que lo anotan 2 acá arriba. ¿Sí? Ahora nos vamos con el tema del círculo. Ya. Mayormente en el tema de la circunferencia no he visto que se las complique mucho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay solamente 2 opciones complicadas, digamos, que se les puede decir. Suponiendo que pasa por la mitad, ¿ya? Suponiendo. ¿Ya? Si pasa por la mitad, el eje de coordenadas justo va a pasar por el centro de gravedad. Por lo tanto, el centro de gravedad va a ser 0, 0, ¿no? Para ese sistema de coordenadas. ¿Ya? Entonces, lo complicado y de analizar sería es que si me ponen la coordenada Y por este lado, ¿no? O si me ponen la otra coordenada aquí, comienzo en la circunferencia. ¿Ya? ¿Y qué pueden hacer? Y pueden ponerme el eje en Y, pueden ponerme arriba, o pueden ponerme abajo. Eso puede suceder. No hay más opciones, ¿ya? No he visto que se los coloque en la mitad, digamos, como por ejemplo acá, digamos. No he visto. ¿Ya? Entonces, para eso no vamos a analizar esa parte, solo vamos a analizar de esta forma. Aquí, cuando analizamos la circunferencia completa, es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque la circunferencia es simétrica, ¿ya? La distancia a cualquier punto de su borde del perímetro va a ser radio, ¿no? De aquí a aquí va a valer el radio, ¿no? De aquí a aquí va a valer el radio. De aquí a aquí va a valer el radio. De aquí a aquí va a valer el radio, ¿ya? Y hacia cualquier punto, la distancia en este eje va a ser el radio, ¿no? En este eje, el radio, ¿no? ¿Ya? Ahora, si me ponen mi coordenada, por ejemplo, aquí, el centro de gravedad, ¿dónde va a estar? Al radio, ¿no? Si me lo ponen aquí arriba, el centro de gravedad, ¿dónde estaría? ¿Mm? Sería el radio. Bueno, pueden tomarlo el radio menos este poquito de acá, ¿no? ¿Ya? Para que lo vean más arribita, les puse la fórmula, ¿no? El centro de gravedad siempre va a estar al radio de... Mejor vamos porque no se puede ver bien. Ya. Eso en cuanto al radio. ¿Qué más sería? En la otra sesión vamos a comenzar con lo que es la figura compuesta, ¿ya?
Luego, hasta mientras, para ir aprovechando, les voy a ir explicando la figura compuesta, cómo lo vamos a hacer. Una vez que hagamos eso, hacemos el modelo de examen del ingeniero Lazo ya. Y de ahí tocaría lo que es el ingeniero Ortiz. Una y una vamos a hacer. Del ingeniero Lazo, sus preguntas de exámenes son del práctico. ¿Ya? He visto que del práctico y un poquito lo complica, digamos, pero son similares al práctico. Quizás se lo complica cambiándole un eje o algo así. ¿Ya? Entonces, primero hagamos este. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Paso 1, ubicar y localizar el eje de coordenadas. Lo que hicimos ahorita, lo que les indiqué fue el paso 1. Identificar las coordenadas, ¿dónde está? ¿No? Y a la vez que ustedes localicen las coordenadas, se van a dar cuenta dónde está el centro de gravedad de cada figura. Ustedes ubican este centro de coordenadas. De ahí divide en áreas, no iguales, sino que en áreas conocidas. Ya, ahí lo vamos a corregir. No en áreas iguales, sino en áreas conocidas, ¿ya? Por ejemplo, aquí en esta figura yo conozco lo que es el triángulo, ¿no? Entonces voy dividiendo. Y acá se compone en un rectángulo, en un cuadrado, ¿no? Rectángulo porque es de 30 por 20, ¿ya? Y paso 3, cálculo de áreas. Áreas, el Y sub G y el X sub G. ¿Para qué vamos a calcular esos datos? Porque tenemos que reemplazarlo en la fórmula. Yo creo que ya el ingeniero les habrá mostrado una fórmula similar a esta, ¿no? El X sub G, Z sub G y el Y sub G, que está más bajito. Y esa es la fórmula para el centro de gravedad en las coordenadas en Y. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Ya, vamos viéndolo. Vamos calculando los datos, áreas X y Y para cada figura, ¿ya? Área 1, Y sub 1, Y sub 2, área 2, X2, Y sub 2, área 3, X3, Y sub G, Y sub 3, ¿no? ¿Ya? ¿Y a qué me refiero eso? Primero, tenemos 3 figuritas aquí, no tenemos más, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Calculamos el área de la figura 1. ¿Cuál es la figura 1? El rectángulo, ¿no? ¿El área cuál sería? El área de un rectángulo base por altura, ¿no? Base sería 30 y altura sería 20, ¿no? Entonces acá que coloqué eso, ¿no? 30 por 20, su área es de 600, como me da aquí la magnitud que es en centímetros. Entonces coloco centímetros al cuadrado, ¿no? Ya, y ahora, calculando lo que es en X, ¿a qué se refiere el X sub 1? Dice que tengo que hallar la coordenada en X respecto al eje de coordenadas que me está dando el ingeniero. Si me lo dio aquí, tengo que hallar las X hacia el centro de gravedad. ¿Ya? Vuelven a ingresar y comenzamos, ¿ya? De nuevo, queda menos de un minuto. Hasta que se corte, ¿ya? Entonces sería aquí. El centro de gravedad está ubicado en este punto, ¿no? Aquí. Y tengo que calcular el X respecto a la coordenada que tengo, ¿no? Entonces acá es 0 y la distancia es el X, ¿cuánto sería? 30 más los 15 centímetros, ¿no? Esa va a ser la coordenada en X. Hasta aquí, ¿cuánto va a medir esa X? Va a medir 45, ¿no? Y eso es lo que tengo acá abajo. 30 más 15, 45, ¿ya? Entonces, volviendo, vamos a analizar lo que es las coordenadas en Y respecto a este X de nuevo. ¿Dónde tengo mi eje de coordenadas? Acá. ¿Y cuándo tengo